Estamos en el mes de septiembre que la iglesia lo toma como para enseñar a leer la Biblia y a practicar la palabra de Dios, o sea, el mes de la Biblia. Y quisiera con este mensajito darte a entender a ti en tu casa la importancia de la palabra de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros, donde quiera que vayamos, tú y yo, debemos de llevar la palabra de Dios, la Biblia. Sí, en nuestro vehículo, ahí tiene que estar la palabra de Dios. Yo tengo mucha Biblia y donde quiera, igual lo que es rosario y la Biblia, donde quiera yo tengo un rosario. En mi vehículo tengo varios rosarios. Tengo uno en esta puerta de este lado, tengo otro en esta puerta, tengo uno colgando en el guía, tengo otro en mi bolsillo. O sea, igual, en mi cama tengo uno, mi cabecera tengo uno, en el escritorio, donde quiera tengo rosario, como una manera de, por donde quiera que yo tome, cualquier rosario que tome, o sea, nunca me haga falta un rosario. Donde quiera tengo uno para rezar el Santo Rosario. Igual la Biblia. Yo tengo muchas Biblias en mis diferentes libreros, porque debo ir comparando, leyendo y mirando la diferencia entre tal Biblia, en el sentido de que hay Biblias que están adaptadas a la realidad de Latinoamérica, otras están adaptadas más a la juventud, otra la más gente sencilla, otra es por ejemplo, la de Jerusalén, que para estudiar, etcétera. O sea, y es interesante. Mire, todos tenemos que aprender a leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que nos nutre, lo que nos alimenta, lo que nos da la fuerza, lo que nos ilumina. Y entonces la palabra de Dios es como el patrón, es como el modelo, es como lo que tenemos que seguir en nuestra familia. En definitiva, es lo que nos ayuda a alimentarnos de Dios, es lo que nos permite conocer a Dios. Es un camino para nosotros llegar al cielo, para conocer a Dios y también conocerme yo y conocer a lo que me rodea. Eso es la palabra de Dios. O sea, en la palabra de Dios está toda la ciencia. Mire, no hay ciencia que usted no pueda encontrar que no esté en la palabra de Dios. No hay corriente social que usted no pueda encontrar que no esté en la palabra de Dios. Porque todo es escrutinio, como analizar, interpretar, mirar a través de la lectura que Dios nos deja conocer que toda la humanidad, todo lo que puede hablar en la humanidad, está contenida en la palabra de Dios. Qué interesante, qué bonito, como indicando qué ciencia puedo yo tener en este mundo que no esté en la palabra de Dios. ¿Qué ciencia puedo yo buscar en este mundo que no pueda encontrar en la palabra de Dios? ¿Qué ciencia? Y con ella, ¿cómo yo puedo alimentarme? Sí, más fácil que la palabra de Dios. No, nunca. Fíjense qué interesante. Por eso yo quiero invitarte hoy a leer la palabra de Dios. Fíjate, en tu casa debe leer la palabra de Dios diaria. Y es hermoso, es bonito. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, bendita Iglesia Católica, nos enseña que hay que ser organizado, que hay que ser estructurado. Y la Iglesia Católica, mire, pone la palabra de Dios diaria. Lo que yo leo aquí hoy como palabra de Dios en la Eucaristía, en la liturgia, se lee en el mundo entero. O sea, que la palabra de Dios está organizada de tal manera diaria que la que se lee aquí se lee en el mundo entero. ¿Por qué? Porque tenemos una cabeza, tenemos al Papa como cabeza. Entonces nos sometemos nosotros bajo la obediencia a la autoridad papal, como indicando no somos iglesia protestante, que se van separando de la Iglesia Católica y forman una iglesia aquí, otra iglesia allí, otra iglesia aquí, y la que se lee aquí la palabra no se lee allí. Nosotros no, la que se lee aquí se lee en todas partes del mundo. Bendito sea Dios, como una gracia de Dios, como indicando somos una iglesia estructurada, somos una iglesia formada y una iglesia organizada. Por eso caminamos bajo obediencia, caminamos con una cabeza. Entonces, al caminar con una cabeza, indica entonces que lo que indique la cabeza, por la fuerza de Dios y la presencia del Espíritu Santo, se da en todas partes del mundo.
Yo te invito a leer la palabra de Dios en tu casa. Dice así la palabra en 2 Timoteo 4:16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. Vea entonces, la palabra de Dios nos lleva a hacer el bien y nos lleva a entender la gracia que Dios otorga cuando nos acostumbramos a leer la palabra de Dios. Yo te invito en este día de hoy a que enseñes a tus hijos a leer la palabra de Dios. Sí, mira, en tu casa, tu papá, tu mamá, no dejes de leer la palabra de Dios. Qué bonito cuando tú lees la palabra a tus hijos. Algo tiene que pasar en tu casa. Algo debe suceder en tu casa. Si tú todos los días, antes de irte a trabajar, lees la palabra de Dios, o antes de tus hijos irse a la escuela o al colegio o al trabajo, tú te pones o te paras en la habitación y lees en voz alta la palabra de Dios para que esos hijos tuyos o esos que se van a trabajar o tu esposo o tu esposa se den cuenta que algo va sucediendo en tu casa, que se van aclarando los caminos, que se van rompiendo las cadenas, que van pasando cosas hermosas porque tú lees la palabra de Dios. Que Dios te fortalezca, que Dios te bendiga y ojalá tú tomes en cuenta la importancia de la palabra de Dios. Dios te guarde.